Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy, 22 de diciembre del año 2022. Hoy tenemos un tema muy importantes invitados, por supuesto, sobre el proceso de la Junta Nominadora. ¿Cómo avanza? Ya estamos próximos a la fecha ya límite para que precisamente se pueda entregar el listado de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en primera instancia, en el marco de toda esta situación, de la firma del memorándum de la Sisi, ya estamos concluyendo un año, bueno, estamos a 2 días ya de que se celebren las fiestas navideñas. El circo continúa en el Congreso Nacional. Le mostramos imágenes a continuación de lo que sucedió anoche. El Partido Nacional presentó una moción de orden para que se asignara. Ahí está, Jack Uriarte le da redondo la moción, pero viene el diputado Bartolo Fuentes y se la arrebata y por supuesto se la lleva, y esto es lo que desencadena este circo nuevamente en el Congreso Nacional. No sé si tenemos el audio para que escuchemos un poco. Entonces, lo que sucedió fue que el diputado Bartolo Fuentes les arrebató esta moción y generó todo este problema que están viendo ahí. Llovía el jugo, el agua, se tiraron botes, se golpearon, se dijeron de todo, pero al final la problemática no se resolvió, porque ahí la cuestión es lo del presupuesto, que se quiere, dicen desde Libre, que quieren que se apruebe el presupuesto, desde la oposición también, pero no se ponen de acuerdo, y por lo que va a ser hasta enero, entonces, que van a tener que resolver esta situación que es urgente para la población hondureña. Pero vamos a hablar hoy sobre el tema de la Junta Nominadora. Voy a presentar a nuestros invitados esta mañana, primera instancia, al abogado Mario Urquía, presidente de esta Junta Nominadora. Buenos días, abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos listos aquí, como siempre, para poder brindar al pueblo hondureño información sobre este proceso de selección que es importante para nuestro país y que así lo hemos asumido los miembros de la Junta Nominadora. Abogada María Elena Savillón, representante de las Centrales Obreras también ante la Junta Nominadora, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes el día de hoy y sobre todo informar a la ciudadanía, al pueblo hondureño en general, en qué etapa del proceso nos encontramos en este momento. Don Tomás Andino, representante de la sociedad civil ante la Junta Nominadora. ¿Qué tal, don Tomás? Muchas gracias y buenos días a su auditorio. Aquí pues dispuesto a compartir con ustedes nuestros... En primera instancia les quiero preguntar sobre esto que ha sucedido ahí en el Congreso Nacional. Abogado, estamos en el marco ya de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Usted me decía que como el 17 van a entregar el listado, ya para el 25 se tiene que realizar todo este proceso y vemos cómo sigue la situación en el Congreso. ¿Qué tal le parece lo que sucedió anoche? Bueno, realmente que en el Congreso Nacional, aún en orden o en desorden, han ocurrido hechos bochornosos como la venta de la soberanía nacional con el caso de la sede. Realmente estas situaciones no deberían de ocurrir. Deberían haber consenso entre las fuerzas políticas, sobre todo en un tema tan importante como lo es el presupuesto nacional de la República. Ningún país funciona sin presupuesto, ninguna institución funciona sin presupuesto, y este es un tema que corresponde al interés nacional y así debería ser asumido por los miembros del Congreso Nacional, por los diputados. Debemos entender que estamos en un proceso que ha venido arrastrando el país por más de una década, donde ha existido confrontaciones permanentes. Estamos en un proceso de transición, de un cambio de un gobierno a otro, y aunque no se justifica este tipo de situaciones, no es extraño que este no sea ni el primero ni el último situación de confrontación que puede existir en el Congreso Nacional. Nosotros instamos a que los diputados, los miembros del Congreso Nacional, puedan llegar a acuerdos, sobre todo en temas tan importantes para el país como este y como el que nosotros también estamos dirigiendo en este momento. Sí, y lo que se ha temido, abogada Savillón, desde meses atrás ha habido
una situación bastante de preocupación que se vaya a generar una nueva crisis política en el marco de la elección de la Corte. Y vemos este tipo de escenarios. Bueno, nosotros como Junta Nominadora fuimos juramentados en legal y debida forma para avanzar en este proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que cumpla con las aspiraciones del pueblo hondureño. Por nuestra parte, como Junta Nominadora, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para cumplir con el objetivo para el cual fuimos juramentados en legal y debida forma, como le manifiesto, y esperamos obviamente que al momento de que esta lista de al menos 45, que pueden ser más, ¿verdad?, dependiendo cómo vamos avanzando dentro del proceso, y de la lista con la que concluimos después de la fase de las entrevistas, enviarla al Congreso Nacional y que se elijan a las mejores hombres y mujeres para ocupar este cargo de alta magistratura de la Corte Suprema de Justicia en Honduras. Sí, Tomás Sandino, usted estuvo en el Congreso Nacional, lo estábamos comentando, y ¿qué expectativas o qué sensación le deja ver que esta situación continúa en el Congreso que se ha dado en todo este año 2022? Bueno, mire, en el Poder Legislativo es común este tipo de conflictos. Creo que en gran medida esto es debido a la intolerancia política que suele haber entre las diferentes fuerzas en contienda. Y yo creo que eso el país debe ir superando ya estas etapas de primitivismo político, ¿verdad?, que se exhiben en estas situaciones, porque la intolerancia es lo que da lugar a regímenes autoritarios, a regímenes de exclusión, y pienso que un tema tan importante como el presupuesto nacional no debería dar lugar a este tipo de escenarios o de escándalos. No me quiero imaginar que un tema tan delicado, por ejemplo, como la Corte Suprema de Justicia, también vaya a tener una situación parecida. Y pienso que las fuerzas políticas deben ya comenzar a superar estas metodologías que no abonan para nada al bienestar del país. Yo creo que en ese sentido yo me siento muy contento de que en la Junta, aunque tenemos diversas opiniones, hay distintos enfoques políticos e ideológicos, mantenemos siempre un nivel de debate de altura y de profesionalismo que me parece que debiera ser algo practicado también en el Parlamento hondureño, que se supone que es donde se encuentran los más dignos representantes del país. Esa es mi opinión. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno con el proceso de la Junta Nominadora. Abogado Mario Urquía, después de ver todo lo que ha sucedido ahí en el Congreso Nacional, ¿en qué proceso se encuentra la Junta Nominadora en estos momentos? Sí, en este momento estamos en la fase de tachas y denuncias, sí, que es un espacio de participación que la ciudadanía debe aprovechar para participar en este proceso de selección, que las organizaciones que representan también a la ciudadanía puedan participar en este proceso de selección. Es una etapa abierta en donde cualquier persona que considere que tiene elementos suficientes para poder presentar oposiciones, tachas o denuncias a los postulantes 101 que hay en este momento, lo haga debidamente sustentado, se aboque a la Junta Nominadora o por la vía del correo electrónico que hemos habilitado al efecto. Es importante hacer énfasis en que este es el proceso, estos 7 días que culminan el día martes 27 de diciembre, la ciudadanía debe de participar. Este es un proceso importantísimo, histórico, crucial para la sociedad hondureña. Se trata de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que supere toda la desconfianza, toda la falta de credibilidad que ha tenido y ha venido arrastrando el Poder Judicial, y que podamos avanzar, como muy bien se decía aquí, hacia estadios de entendimiento, de debate con respeto, de altura, de avance hacia la construcción de un verdadero Estado constitucional de derecho que permita a la población tener certidumbre de tener un poder del Estado, que en cualquier país del mundo es la base del sistema democrático. Y eso debe aprovecharlo la ciudadanía en este momento para hacer uso de este mecanismo que permita a la Junta Nominadora tener una visión muchísimo más rigurosa en cuanto a la selección de al menos 45 candidatos que deberemos de presentar al Congreso Nacional en el mes de enero. Sí, abogada, ¿cuántas tachas o denuncias se han presentado hasta los momentos?
Fíjese que hasta el día de ayer, Secretaría, habíamos recibido 28 diferentes denuncias y tachas. Como dice Mario, han sido presentados también a través del correo electrónico, que es denuncias y tachas, aprovecho la oportunidad para mencionarlo, denunciasitachas@gmail.com, y de manera presencial las instalaciones de la Junta Nominadora. Ahorita nos encontramos a mitad del término que establece la ley, que son 7 días para los cuales las personas, este es un derecho que se le ha dado a la ciudadanía en el marco de la ley del funcionamiento de la Junta Nominadora. Fíjese que es una etapa bastante significativa y bastante importante porque se le da voz al pueblo, para que el pueblo pueda expresar su descontento o plantear denuncias o tachas si consideran que alguno de estos 101 personas postulantes que continúan dentro del proceso de funcionamiento de la Junta Nominadora para elección de estos al menos 45 candidatos y candidatas no cumplen con requisitos idóneos para que lleguen a ocupar este cargo. Se han recibido 28 denuncias o tachas, pero fíjese que esas denuncias y tachas están contra 20 personas que ocuparon, que han estado dentro del proceso. Han llegado 3 denuncias y tachas contra personas que ya salieron, fueron excluidas, entonces en total tenemos 17 denuncias y tachas de esos 101 candidatos y candidatas que continúan dentro del proceso de selección. Pero hay que tomar en consideración que este es el tercer día de recibir denuncias y tachas, lunes, martes y miércoles. El término vence el 27 de diciembre, por lo que le mencionamos a la ciudadanía que aún están a tiempo, si consideran a bien formular algún tipo de denuncias y tachas, que puedan hacerla en la sede oficial de la Junta Nominadora, que es en el auditorio del Alma Mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o a través del correo electrónico denunciasitachas@gmail.com. Sí. Don Tomás, ¿cómo saber que estas denuncias son certeras quizás? ¿O son porque estas personas sí no tienen los méritos y no es una situación política? Bien, bueno, nosotros siempre hemos recomendado que las denuncias y tachas sean acompañadas de una debida argumentación, es decir, una descripción de los hechos que consideran el denunciante de que ha cometido la persona denunciada, y ser respaldada esta descripción con pruebas o evidencias que acompañen la denuncia o tacha, para que haya realmente un basamento objetivo de lo que se dice, y no simplemente una acusación sin fundamento, una especulación. Eso lo hemos establecido en un protocolo que ya está hecho público por parte de la Junta Nominadora en el portal de transparencia de la misma, en el cual en ese protocolo están establecidos todos los requisitos, los procedimientos que se deben hacer, con la cual se debe elaborar una tacha de denuncia para que ésta pues tenga realmente sustento y tenga pues la validez que requiere la Junta. Eso le recomendamos a las personas que bajen ese documento, las interesadas en hacer estas denuncias, lo estudien y lo utilicen ya para hacer su denuncia o tacha. Sí, el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, manifestó en las últimas horas que él ya tiene precisamente su propia lista, abogado, de tachas a candidatos de la Corte Suprema de Justicia, que al momento que llegue el listado de la Corte, al ver a una de las personas que él ya tiene incluidas, no va a permitir, dice, que vayan a estar en este proceso. ¿Qué opinión le merece lo manifestado por Redondo? Bueno, nosotros estamos dirigiendo la etapa de selección. En ese proceso la ley nos indica a nosotros qué elementos son los que debemos de tomar en consideración para, digamos, el caso de exclusiones. Hasta el momento ha existido 3 etapas. La primera fue la presentación documental, que fue prácticamente de autoexclusión, porque algunas de las personas que se postularon no presentaron la documentación necesaria y requisito para poder participar en el proceso. Luego, en la etapa de las pruebas, también hubo personas que quedaron excluidas por no alcanzar la nota mínima en la prueba escrita, y también fueron excluidas algunas personas que no superaron la prueba psicométrica. Luego, en la etapa de investigación, luego de hacer el cruce de toda la información necesaria,
se dio otro corte en el cual fueron excluidos ya por decisión de la Junta Nominadora, excluidos del proceso. Ahora, es importante decir que esta etapa la dirigimos como Junta Nominadora. Para eso nos faculta la ley. Ya la etapa del Congreso Nacional le corresponde, que ya es la elección, le corresponde al Congreso pues definir los criterios que ellos consideren a bien o que tengan a bien, puesto que la facultad constitucional de elegir a los próximos 15 magistrados del más alto Tribunal de Justicia de Honduras corresponde al Congreso Nacional. Por eso se envió una lista de al menos 45 candidatos y candidatas, 23 mujeres y 22 varones, para que, con base a los criterios que las fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional tengan a bien establecer, elijan a los nuevos magistrados. Hasta ahora nosotros nos hemos desarrollado en esta labor de una manera autónoma e independiente. No ha habido injerencia, no ha habido presión de ningún tipo. El Congreso Nacional no ha tenido injerencia en absoluto, ni ningún sector de la sociedad hondureña ha presionado a la Junta Nominadora para que en el desarrollo de su trabajo. De tal forma que hemos cumplido hasta este momento con todos los pasos que marca la ley y hemos sido respetados en nuestra actividad como seleccionadores. La siguiente etapa será el Congreso Nacional que la defina como ellos consideran y las fuerzas políticas que están ahí hacen ese proceso. Sí, no se percibe esto, abogada, como algún tipo de presión, porque hay quienes, yo veo aquí en varios diarios digitales que hay muchos sectores que han lamentado estas declaraciones del presidente del Congreso Nacional porque las califican de prepotentes, irrespetuosas, arrogantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros fíjese que como Junta Nominadora tratamos de continuar con nuestra independencia y tratamos de no vincular o llevar al Pleno de la Junta Nominadora algo que podría generar algún impasse o alguna preocupación como Junta Nominadora. Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna presión, ningún comentario directo hacia la Junta Nominadora de decir cuáles van a ser o cuáles no de estos candidatos, es decir, a estos sí dejen y a estos otros no. Entonces nosotros consideramos como Junta Nominadora, sí, leímos la denuncia, pero francamente dentro de la Junta no se ha tomado con ruido, ¿verdad? Continuamos con el funcionamiento, recibiendo este proceso de denuncias y tachas que es tan importante, pero como le manifesté anteriormente, se le da voz a los que no tienen voz, al pueblo hondureño de manera general, ¿verdad? Entonces, tratando obviamente de hacer nuestro mejor funcionamiento, alejados de cualquier cuestionamiento, crítica constructiva o destructiva, que hasta el momento consideramos que las declaraciones que dijo el presidente, pues no consideramos que sea un atentado contra el funcionamiento de la Junta Nominadora. Obviamente nuestro deber es enviar el listado al Congreso Nacional y el Congreso Nacional pues dispondrá cómo va a ser la elección conforme a lo que establece la Constitución de la República. Solo esperamos como Junta Nominadora obviamente que se respete la ley, para lo cual fuimos nosotros constituidos como Junta Nominadora para la elección de estos candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, solo acotar que la ley es bien clara en cuanto a que el Congreso Nacional debe de elegir dentro de la lista que la Junta le envíe. Ahí no hay ningún tipo de interpretación. Está claramente establecido de manera mandatoria que dentro de la lista que envíe la Junta debe de elegir el Congreso Nacional. Sí, ¿se debe de evitar este tipo de malinterpretaciones? Perdón, bueno, cuando yo escuché esas declaraciones, se me vino a la cabeza, pero si el presidente del Congreso fue quien nos juramentó. Él fue parte de los diputados que votaron por la ley que nos da la facultad a nosotros para hacer ese trabajo. Y el presidente del Congreso ha sido muy colaborador hasta este momento, ha sido una persona que nos ha apoyado en tema presupuestario, no ha intervenido de ninguna manera para influir, digamos, decisiones. Y digo yo, bueno, pues si el presidente tiene información que considera que podría tachar o sacar a un postulante de los que se han presentado, me parece que el deber de él como funcionario público es proporcionarnos esa información
y pues nosotros la vamos a considerar porque estamos haciendo un trabajo serio, compañero. No es, esto es un trabajo que no es porque me caiga bien o me caiga mal determinada persona, sino que si hay fundamento o no para los excluir o incluir en las listas. Y si el presidente del Congreso tiene esa información, creo que lo correcto, lo conveniente, lo sano para el país es que colaboremos entre funcionarios y él nos proporcione esa información para tomarla en cuenta en el proceso. Sí. Ahora, ¿cuántas personas hay en estos momentos ya, abogado, en todo este proceso de la Junta? ¿Cuántas personas están todavía en firmes, como se dice popularmente? Bueno, en el último corte que se hizo quedaron 101 participantes. Publicamos la lista, no obstante también ahí nosotros establecimos con claridad que esa lista se publicara sin perjuicio de alguna información adicional que nosotros hemos solicitado que pudiera determinar incluso nuevas exclusiones en el proceso. Estamos a la espera de recibir esa información adicional, pero por el momento son 101 personas las que continúan dentro del proceso y que están dentro de esta fase de tachas y denuncias. Sí, ¿qué se viene después de las tachas y denuncias? Bien, nosotros definimos en el protocolo referente a este aspecto y en el reglamento también, que las personas que reciban tachas o denuncias se les va a formar piezas separadas. Ya tenemos formadas las piezas separadas. A esas personas se les va a seguir el procedimiento que esté establecido en la ley, de darle traslado para que pueda formular por escrito sus descargos. Y luego en audiencias simplemente se le notifica ahí la resolución que va a tomar la Junta al respecto. Los que no presenten tachas y denuncias directamente pasan a la entrevista. Esta entrevista va a ser pública, con participación de veedores, con participación de las personas que deseen participar. Incluso hemos abierto, creo ya, un correo electrónico para poder dar participación a la población, formulando preguntas que consideren debe hacerse a los postulantes en este proceso. Sí, abogada. Sí, comenzamos con el proceso con 185 personas autopostulantes, ¿verdad? Las primeras etapas fueron de autoexclusión por no superar alguna de las pruebas y hoy vamos encaminados ya a una fase un tanto diferente porque es el tema de la recepción de denuncias que nosotros solicitamos a más de 14 instituciones del gobierno como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la PGR, el SAR, la Comisión, para precisamente identificar si alguna de estas personas pues tiene algún cuestionamiento o alguna denuncia irrefutable. Y en vista de eso, 4 personas salieron excluidas del proceso y se aperturó el término de las denuncias y tachas por el término de 7 días hábiles, ¿verdad? Con el funcionamiento de la Junta Nominadora, nosotros cuando empezamos a funcionar como tal, realizamos un cronograma de actividades. Mismo, fíjese usted que tiene un poquito más de 100 actividades que la Junta Nominadora tiene que realizar hasta llegar a al menos 45 nombres de candidatos y candidatas que nadie sabe cuál va a ser, ni nosotros como Junta Nominadora, porque estamos en proceso llevando a cabo todas las etapas en legal de debida forma para concluir con las mejores hombres y mujeres y enviar este listado al Congreso Nacional para su respectiva elección. Entonces ahorita concluimos con este tema de denuncias y tachas. Las denuncias y tachas también es importante mencionar a la ciudadanía, al pueblo en general, que las personas postulantes pues les asiste el derecho también a presentar el mecanismo de prueba que les permita identificar si la denuncia que se les ha interpuesto tiene la veracidad o cumple con los requisitos que como Junta Nominadora establecimos en el protocolo. Después de pasar con esta etapa pasaríamos a la entrevista, que la entrevista o es la audiencia pública, como les menciona, la llaman también algunos medios o la ciudadanía en general, que en la entrevista a nosotros nos permite identificar de manera integral a la persona postulante, ¿verdad? Sí. Sí, don Tomás, en esta entrevista, ¿qué se busca en estas audiencias públicas? Bueno, en estas audiencias públicas se pretende complementar, porque está concebido entre la matriz de evaluación que esto es un complemento a la etapa, al aspecto del dominio de conocimientos jurídicos técnicos de parte de los postulantes, en las cuales ellos pues demostrarán de manera directa ante el público su
su capacidad para poder resolver problemas, para poder responder a situaciones que tienen que enfrentar los magistrados en su quehacer cotidiano, como también conocer de parte de ellos los criterios de tipo ético también que manejan, los conceptos que ellos tienen sobre los diferentes problemas nacionales que tienen que enfrentar los magistrados. Se podrán confrontar sobre problemas concretos, ya no es teoría, ya no son preguntitas de ABC, sino que ya es ver su capacidad, pues. Y también se va a apreciar ahí algunas de sus habilidades cognitivas, algunas de sus habilidades para poder dirigirse en cuanto al uso de la palabra y todos estos aspectos que son importantes en un magistrado de ese nivel. Yo quisiera aprovechar también para decir que varias de las tachas y denuncias se están haciendo sobre personas que ya salieron del proceso. Y eso, yo creo que una recomendación al público es que el público primero revise la lista, ¿verdad?, que ha sido difundida por la Junta, de los 101 personas que siguen en el proceso de selección, para que entre estas dirijan las tachas de denuncias, porque van a invertir un tiempo valioso en personas que ya no están en el proceso. Sí, ahora, ¿tienen ejemplos ya, abogados, de las preguntas que les estarían realizando? Bueno, yo creo que Tomás ha resumido muy bien, más o menos va orientado en ese sentido la entrevista para conocer, valga parecido con el nombre del programa, ¿verdad? La entrevista. Es conocer el desenvolvimiento de estos candidatos a ser magistrados del más alto tribunal de justicia del país, sobre todo precisamente por lo que estábamos viendo al principio del programa, ¿verdad? Lo que nos presentaba, las confrontaciones permanentes que han existido en el plano político, en el plano ideológico, incluso en el plano físico. Entonces, el Poder Judicial va a jugar un papel fundamental en el proceso de transformación de nuestro país, de tal forma que el magistrado que requiere la sociedad hondureña es necesario auscultar esa capacidad para poder enfrentar y resolver conflictos, que tenga un conocimiento general de la situación de nuestro país, cuál es el devenir histórico también de nuestro país, sobre todo en la última década, y la necesidad de transformación de todo su sistema de justicia, en el cual el Poder Judicial es pieza fundamental, pero no es el único. Recordemos que para transformar el sistema de justicia en nuestro país requiere revisar la legislación penal, civil, de familia, laboral, etcétera. Requiere además un proceso que incluye órganos de investigación, que incluye el Ministerio Público, y el nuevo magistrado deberá tener un papel fundamental junto con los otros elementos del sistema de justicia para impulsar a nuestro país hacia mejores procesos de desarrollo democrático y de construcción de Estado de Derecho. Esto que permita que la ciudadanía pueda tener certidumbre del respeto a la ley, certidumbre de un Poder Judicial independiente de cualquier injerencia externa, sea dentro del país o fuera del país, y que va a tener un Poder Judicial fortalecido. Es decir, el nuevo magistrado no solo va a jugar un papel de juzgar y ejecutar los juzgados, sino que tiene que jugar un papel mucho más allá en la construcción de ese Estado de Derecho que anhela la sociedad hondureña, que sabemos que toda nuestra institucionalidad, y eso se ha evidenciado en tribunales internacionales, ha sido penetrada por grupos ilegales y que se ha deteriorado profundamente esta institucionalidad quebrada y que es necesario reconstruir, en la cual la sociedad hondureña no tiene ninguna confianza y que esa confianza es necesario recuperarla. Y para eso necesitamos magistrados con un plus de compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. La entrevista precisamente tiene esa finalidad, conocer la visión de quienes están participando como candidatos respecto a lo que la sociedad hondureña reclama de un Poder Judicial. ¿Cuándo concluyen estas audiencias? Bueno, estamos hablando de inicios del 6 de enero, por ahí 5 o 6, ¿verdad?, donde se van a realizar todas estas entrevistas, pero deberá desarrollarse dentro de esa fecha al 17 o 16 de enero. Tentativamente esperamos cumplir ya con el listado el día 17.
Sí, ya ustedes después de esa abogada de las audiencias van a decir cuáles son las personas que van a estar enviando ya para el Congreso. Sí, fíjese que con el tema de cuándo comienzan y cuándo terminan las entrevistas es importante señalar también que todo depende de cómo termina esta fase de denuncias y tachas, porque el número de 101 puede ser menos, entonces obviamente sería un término más corto de las entrevistas, pero todo depende de cómo nos vamos desenvolviendo en esta etapa y con cuántos concluimos en esta fase de denuncias y tachas, ¿verdad? Además de lo que mencionaba Tomás y lo que mencionaba Mario, en el tema de la entrevista es bien importante porque nos permite la entrevista conocer a la persona postulante y de conocerla de manera integral. Sí, cómo se comporta en la sociedad, cómo es con su familia, cómo resuelve en caso de que sea juez o cómo litiga en caso de que sea un abogado, un apoderado de empresa, de trabajadores o se dedica al ejercicio de la profesión de manera independiente. Entonces nos permite identificar y ver a la persona postulante de manera integral, porque es bien importante que un magistrado de esta Corte Suprema de Justicia, de esta nueva Corte Suprema de Justicia, no solamente es un ejemplo para nosotros los abogados, sino que es un ejemplo para el pueblo, para Honduras de manera en general, para toda la ciudadanía. Entonces, nuestro compromiso es elegir a estas mejores 45 hombres y mujeres, viéndola de manera integral, no solo como un buen profesional en el área del derecho, sino que también, por ejemplo, cumple con sus deberes tributarios, paga al fisco, cumple con sus pensiones de alimentos, con su familia, no es agresor de violencia doméstica, es un buen juez o es un buen abogado independiente en el ejercicio de la profesión, y también, bueno, incluir dentro de este listado sin ninguna preferencia o sin ningún privilegio a los 101 que estamos en este momento y continuar con el procedimiento que tenemos en esta etapa de denuncias y tachas, y en la entrevista ya nosotros vamos a ir, como mencionaba Tomás, realizando o llenando la matriz de evaluación, que la matriz de evaluación es la que permite darle puntuación en el marco de la manera integral de cada una de las personas postulantes que se someten a esta etapa ya final de la entrevista. Sí, es importante ahí también mencionar que, como hemos definido nosotros, quienes no tengan tachas y denuncias al 27 de enero, pasan a la entrevista, es decir, que podríamos iniciar las entrevistas la primera semana de enero, Sí. ¿verdad? Eso está contemplado por parte de nosotros así, mientras se resuelven las tachas y denuncias de las personas que han sido tachadas o denunciadas. Sí, yo recuerdo que al principio de todo este proceso, desde el momento que se realizaba el llamamiento oficial por parte del Congreso Nacional, se venía hablando mucho de atrasos en todo este proceso. Se espera que no vaya a suceder en estos momentos y que vayan a cumplir de una buena manera, Tomás, con el cronograma que se ha estipulado. Sí, mire, la Junta en eso ha sido bien, digamos, meticulosa en el cumplimiento del cronograma. No hemos tenido atrasos, afortunadamente no ha habido nada extraordinario que nos haya impedido cumplirlo. No hemos tenido, digamos, recursos que nos hayan paralizado el trabajo también. Y yo creo que así como vamos trabajando, vamos a poder cumplir con la meta de pues, tener ya las listas, porque hay una lista de mujeres y hay una lista de varones también, para la fecha que nos hemos propuesto. Y de repente antes, ¿verdad? Porque la idea es que hagamos lo más posible el esfuerzo de cumplir con los términos que la ley establece. Así que no hay problema. Nosotros, si nos dejan trabajar tranquilos, si no hay atrasos o injerencias de nada, de ningún tipo, nosotros vamos a cumplir con lo cometido. ¿Cuántos hombres y mujeres hay, abogada? Ahorita tendríamos que ver de esos 101 cuántos quedaron, con lo que mencionaba Mario en el tema de que sí, efectivamente, de estos 101, las personas que no están tachadas continúan dentro de la fase o pasan a la fase automáticamente a la entrevista. Hay que recordar que son 17 los que tenemos únicamente al momento, pero lo que les mencionaba anterior cuando iniciábamos, que estamos a mitad del término, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, podemos continuar, y la aspiración como Junta Nominadora pues es
continuar con el funcionamiento, con la independencia que hasta el momento hemos logrado, ¿verdad? Que hemos llevado. Sí, ¿cuál es la fecha máxima para enviar el listado? Según el cronograma de actividades que nosotros tenemos en el marco del tiempo y que los hemos ido cumpliendo cabalidad, es importante también recalcar que la Junta Denominadora no tiene receso. Nosotros estamos en continuo labor en este tiempo, porque si nos detenemos en vacaciones en diciembre no logramos llegar a enero, ¿verdad? Pero el compromiso de nosotros de Junta Denominadora y en el cronograma de actividades que para tal efecto hemos construido, hemos cumplido a cabalidad cada una de ellas. Por ejemplo, en el cronograma, desde el momento que nosotros, desde octubre, que lo empezamos a realizar, se estableció que el 19 de diciembre íbamos a comenzar con las denuncias de Itacha y cumplimos a cabalidad, cumplimos con el término. Según el cronograma de actividades, nosotros podríamos enviar el listado el 17 de enero, pero todo depende de cómo nos vamos desarrollando en esta última etapa, porque además de terminar el listado de estas al menos 45 candidatos, acuérdese usted que nosotros tenemos que presentar un informe. Y eso también obviamente tiene cierto trabajo, que ya lo llevamos también y lo vamos trabajando poco a poco para irlo enriqueciendo y concluir con ambas cosas el 17 de enero, al menos, ¿verdad? Al menos, pero tenemos hasta el 23 posiblemente de enero para presentarlo, pero el compromiso de la Junta Denominadora es alcanzar al menos ese listado el 17 de enero. 25 o 27 es que se tiene que elegir la Corte en el Congreso. 25 de enero. El 25 de enero, ¿verdad? Generalmente se envía 2 días antes. Es que eso que menciona, sí, lo que menciona María Elena es porque en la ley está establecido la primera quincena del mes de enero, pero constitucionalmente nosotros tendríamos hasta el 23 de enero para presentar. ¿Cuál ha sido el criterio de la Junta Denominadora? Pues el criterio es precisamente avanzar conforme la ley para que el Congreso Nacional y las fuerzas políticas que lo componen tengan el tiempo suficiente para hacer sus acuerdos, ¿verdad? Puedan discutir los criterios de elección de cada uno de los candidatos que va a ir dentro de ese listado para finalmente obtener los 15 magistrados, que deberían de ser 8 hombres, entiendo, y 7 mujeres. Sí, siempre y lo que se ha dado es que se entrega a último momento, ¿verdad? Este listado. Y se da a conocer a la población el día de la elección también. Sí, pero nosotros vamos a publicar, junto con el informe, porque es una obligación, el listado de los 45 que van al Congreso Nacional, al menos 45, podrían ser más, ¿verdad? Y estamos tratando de hacerlo en esta fecha marcada en el cronograma de 17 de enero, precisamente para permitir que pueda haber suficiente tiempo para discutir, analizar cada uno de los perfiles que vayan ahí. Sí, ¿sería lo correcto que sean más de 45, Tomás? Bueno, desde la sociedad civil creemos que 45 sería un número ideal, me parece, porque siempre en estos procesos, digamos, los que obtienen menores notas podrían entrar en las posibilidades de los partidos políticos, y entre más, digamos, menos margen tengan los partidos políticos de elegir a personas con menos cualidades, con cualidades, digamos, menos idóneas, es mejor el abanico que tengan sea un abanico más aceptable, ¿no? Si se extiende mucho, nos parece desde la sociedad, y esta es nuestra opinión como sociedad civil, lo hemos platicado en la Junta, se extiende mucho, entonces varias personas que tienen menores calificaciones, se corre el riesgo de que estas sean las que sean colocadas en los puestos. Ya ocurrió con el caso de la actual Corte Suprema, que el último de la lista se colocó y ahora está de primero en la Corte Suprema. Entonces, nos parece que lo ideal, desde nuestro punto de vista, por supuesto, esto digo, es una opinión desde la sociedad civil, pero vamos a trabajarlo y discutirlo en grupo, debería ser los 45 para tener una neta mucho más calificada que una cuestión más amplia, una bolsa más amplia de donde se saque, digamos, personas menos calificadas. ¿Para usted, abogada? Bueno,
nosotros vamos a terminar de verificar, ¿verdad? Hay gente que cumple con los requisitos constitucionales y legales que están dentro de las 101 que están dentro del proceso. Entonces, como Junta Nominadora quedamos abiertos después de esta etapa de denuncias y tachas y la etapa final de entrevistas para ver si se podría enviar ese número de más de 45, pero es una posibilidad que tiene la Junta y que la vamos a considerar en el pleno de la misma para ver si efectivamente podemos enviar más de 45 candidatos y candidatas. ¿Sí? En el mismo sentido, es una facultad que tenemos, la ley nos marca un mínimo, 45, si nosotros llegamos a ese mínimo estamos cumpliendo con la ley, definitivamente eso es claro. Ahora el tema de cómo elegir, mucho se ha hablado del tema del orden, primero, segundo, tercero, pero la facultad constitucional de elegir a los nuevos magistrados la tiene el Congreso Nacional. Y si fuera, digamos, una lista que va atada al orden de precedencia, quienes estaríamos eligiendo seríamos nosotros, sí, ¿verdad? Entonces, eso no encaja con la Constitución que establece que la facultad de elegir a los 15 es el Congreso Nacional. Y dice la ley que el Congreso puede elegir dentro de la lista de los 45. Lo que nosotros debemos de garantizar como Junta Nominadora, y así lo estamos haciendo, es que cualquiera de los 45, si solo son 45, o cualquiera de los 60, si fueran 60, tengan la capacidad y la idoneidad necesaria para desempeñarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí también para mí debe haber un criterio fundamental, y es el compromiso con Honduras, el compromiso con la democracia que haya demostrado esa persona a través de su vida, a través de su ejecutoria, porque a la nueva Corte Suprema de Justicia no solamente se deben valorar conocimientos técnicos jurídicos, sino que también compromiso con la democracia y compromiso con la transformación necesaria de nuestro país y de nuestro sistema de justicia. Sí, ahora, esta situación, según lo que se ha visto en años anteriores, ¿se ha generado un cambio significativo, abogado? Me parece que sí, la nueva legislación ha sido muy importante en este proceso. En primer lugar, por ejemplo, los que integramos la Junta Nominadora resultamos de procesos democráticos. En el Colegio de Abogados elegimos mediante voto secreto y directo. En la sociedad civil fueron asambleas, en las centrales obreras, en el COEP. Eso ha dado más legitimidad y mayor independencia a los que conformamos esta Junta Nominadora. Por otro lado, la ley establece reglas claras, con una matriz de evaluación donde establece criterios y establece puntuaciones. Por otro lado, es importante la nueva ley en el sentido de que los que conformamos, las organizaciones que conformamos la Junta Nominadora, no presentamos candidatos. Anteriormente, cada una de las organizaciones presentaba 20 candidatos, ya solo ahí iban 140 candidatos, y en el actual proceso fue de autopostulación, es decir, nadie necesitó ni el acompañamiento, ni el padrinazgo de ninguna organización, ni de ningún sector. Simplemente bastó con que consideraran que reunían los requisitos y que podían participar en ese proceso. En eso nosotros hemos hecho énfasis con los postulantes en el sentido de que los próximos 7 años es 7 años de compromiso, de ir a trabajar por Honduras. Y también ha habido importante que se ha quedado establecido por ley la necesidad de la equidad de género en la confección del listado. Tiene que ir, por ejemplo, si son 45, 23 mujeres, así lo dice la ley, y 22 varones. Si fueran 60, tiene que ir 30 y 30. Entonces son cambios sustanciales. Además establecen procedimientos para las tachas y denuncias y otros aspectos que también son muy importantes, porque las reglas están establecidas desde antes de que se sometieran al proceso de selección las personas que han participado en el mismo. Sí, yo recuerdo que mucho se ha hablado en el Congreso Nacional que lo correcto y lo idóneo sería que del listado que ustedes envíen de 45 personas vinieran los del Congreso y no eligieran a la persona que quedó en un lugar número 45 como primer magistrado quizás, sino que lo eligieran en el orden. Sin embargo, ya esa es una tarea del Congreso Nacional. Pero mucho se ha hablado de esto y ustedes van a tratar de enviar a las personas correctas para que los 45 sean prácticamente personas que se merezcan estar en el Poder Judicial. Sí, correcto. Y eso nosotros vamos a lograr ese número de al menos 45, que podrían ser más, como les menciono, a través de la evaluación, ¿verdad? Y el punto final que nos va a dar ese espacio a nosotros es en la entrevista.
que nos va a permitir conocer a la persona se va a presentar con nosotros como Junta Nominadora, y es importante también señalar que todo esto va a ser público. Los medios de comunicación, el pueblo hondureño en general va a poder escuchar y va a poder ver estas audiencias públicas, y nos va a permitir a todos y todas conocer a estas personas que van a pasar a la etapa de entrevista. Y con esa entrevista y con la matriz es la que nos va a permitir a nosotros a elegir a ese al menos 45 hombres y mujeres con las mayores capacidades, y no solo capacidades técnicas, sino que personas idóneas que cumplan con sus obligaciones, que sean un ejemplo, como le manifesté anteriormente, con el pueblo hondureño de manera general. Entonces es un espacio que nos permite poder elegir y que todo el mundo escuche y que determine efectivamente junto con la Junta que verifique que estas personas son idóneas. Ese es el trabajo de la Junta, y el compromiso nuestro como Junta Nominadora, enviar ese listado. Ya en el Congreso Nacional, pues las disposiciones que se van a establecer para el efecto de la elección de estos 15 magistrados, pues ya quedaría el balón en manos del Congreso Nacional para que ellos concluyan en la elección de estos al menos 45 hombres y mujeres. Pero el compromiso de la Junta Nominadora es enviar un listado de hombres y mujeres idóneos para ocupar el cargo de esta nueva Corte Suprema de Justicia, con pilares fundamentales, ¿verdad? Abogados y abogadas alejadas del crimen organizado, que protejan la soberanía, la Constitución de la República, ¿verdad? Para evitar, obviamente, antecedentes que han sucedido a lo largo de la historia. Ese es el compromiso de la Junta Nominadora, tener una nueva Corte Suprema de Justicia que beneficie a la ciudadanía en general y que no solo muerda los de pies descalzos. Sí, pero no cabe duda, Tomás, que van personas políticas también en este proceso, y es un proceso político también. No, claro, entendemos eso. El Congreso es un ente político por naturaleza. Bueno, de hecho, todo es político, ¿no? Pero hay la recomendación que tenemos desde sociedad civil, que es el sector que represento, es que los partidos políticos, cuando postulen candidatos, por favor no postulen a los que están en la cola, ¿verdad?, de la lista. Es decir, que su partido vea a los que tienen sus mejores elementos, ¿verdad?, porque se supone que son los que tienen más calidad para estar ahí, y que de ahí los escojan y ahí negocien con esas cartas, pero no tener el desagrado de contar con una corte con los menos calificados, ¿no? O sea, la Junta va a llevar al Congreso Nacional y va a ser pública la lista, y el Congreso va a conocerlos con sus calificaciones. Y entonces ellos van a poder entonces determinar ahí que de sus propios miembros o correligionarios de cada partido, cuáles son los más ideales, y en la sociedad hondureña eso es lo que esperaríamos, que las decisiones sean de los que estén con la mejor calidad. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11 hablando sobre este proceso de la Junta Nominadora. Ayer aquí habían diputados de diferentes partidos, recuerdo el diputado liberal Marlon Lara, que se siente orgulloso por haber votado a favor en cuanto a esta ley de la Junta Nominadora. No he escuchado yo personalmente críticas fuertes. Sí se mencionaban de algunas personas que se habían visto afectadas en el proceso, que fueron a la corte y todo esto, pero la perspectiva, según lo que veo yo, es de confianza de la población. Usted decía que esto se debe quizá, don Tomás, a la transparencia que ha habido en este proceso. Sí, mire, el tema de la transparencia es algo que viene desde la misma ley como una demanda, una exigencia de la ley para los que somos miembros de la Junta, y la Junta ha venido cumpliendo, digamos, con esto, digamos, no de manera perfecta, diría yo, pero sí en gran medida ha tenido un buen desempeño en eso. Creo que cuando hay, digamos, algún aspecto que tal vez cometemos el error de no hacerlo bien como manda la ley, entonces siempre hay una voz interna que señala, bueno, debemos hacer esto, y se corrige, ¿verdad? Pero en términos generales, creo yo que es bastante satisfactoria la transparencia con que ha actuado la Junta, tanto en las sesiones como en la documentación que tenemos, etcétera. Y aquí quisiera recalcar, es importante que la población sepa que la documentación en la cual nosotros nos basamos
para hacer los análisis que tenemos de los candidatos está ya publicada en el portal de transparencia, por lo menos la parte que es información pública y que no está bajo reserva por alguna disposición legal existente. Porque sabemos que hay, por ejemplo, el Ministerio Público tiene procesos de investigación de muchas personas y no quisiéramos entorpecer esos procesos y la ley misma nos indica que no podemos darla a conocer. Pero lo que se ha publicado es bastante rico y yo recomendaría pues a los medios de comunicación, a los investigadores, a las personas, al público en general que entre al portal, conozca la documentación que hay ahí, no solamente el perfil de los candidatos, sino todo la documentación que hay, que es bastante y extensa y que contiene muchos aspectos interesantes que creo que van a contribuir a conocer más a profundidad a las personas. Sí, abogada. Sí, uno de los ejes principales es el tema de la transparencia y eso obviamente nos legitima el trabajo de la Junta Nominadora. Nosotros hemos tenido la oportunidad y el compromiso de mantener informada a la ciudadanía, al pueblo hondureño de manera general. Todas nuestras sesiones son públicas a través de las redes sociales de la Junta Nominadora, llegan los medios de comunicación, el Congreso también a través de su canal hace las transmisiones pertinentes. Entonces, el espíritu de la Junta Nominadora es mantener todo público, transparente, y eso obviamente nos confirma que el trabajo de la Junta Nominadora es eficaz y que estamos cumpliendo sobre todas las cosas con el pueblo hondureño, que el pueblo hondureño tiene el derecho de mantenerse informado. Fíjese que toda esa información puede ser adquirida por la ciudadanía, por el pueblo hondureño, por organizaciones, por quien lo estime a bien, a través del IAIP, que tiene un acceso, un portal de transparencia donde está toda la información de todos los instrumentos que nosotros como Junta Nominadora hemos creado, hasta las actas de la Junta Nominadora. Estamos, por ejemplo, con el tema de las actas al día. Todas las actas de las sesiones de la Junta Nominadora se encuentran ahí, igual las sesiones en vivos o que son transmitidas a través de Facebook. La Junta Nominadora tiene un espacio donde ustedes pueden ver el funcionamiento de la Junta. La sede de la Junta Nominadora estamos rodeados de vidrio, nuestros paredes son de vidrio, entonces ahí nos pueden estar observando todo el funcionamiento que hacemos como Junta. Entonces es un espacio que permite que la población, los medios de comunicación, quien lo estime a bien, pues nos vea, nos escuche y vea la manera de cómo la Junta Nominadora está funcionando. También cuando las organizaciones o la ciudadanía, el pueblo hondureño de manera general solicita información a la Junta Nominadora también les accede a esa información. Algunas lo solicitamos en caso que no la tengamos, pero el funcionamiento de la Junta ha sido transparente y ese es el pilar fundamental. Obviamente hay algunos momentos, algunos espacios que tienen que ser reservados. Por ejemplo, la creación del banco de preguntas que sirvió para la práctica del examen escrito y también en el análisis de los 14 informes que nosotros como Junta Nominadora revisamos después de haberla solicitado a las diferentes instituciones que también hemos recibido esa recepción por parte de las organizaciones a quien solicitamos esa información, que nos hicieron llegar las mismas en tiempo y forma. Han sido los únicos 2 momentos que por obvias razones se mantuvieron en reserva, pero también obviamente siempre sabiendo que estábamos revisando y revisando ese tipo de información o haciendo el banco de preguntas. Entonces el espíritu de la Junta es continuar con esta transparencia hasta culminar con ese al menos listado de 45 hombres y mujeres. El que quiera llegar puede, abogado Urquía. Es correcto, desde el primer día que sesionamos ha sido así. Más bien hemos ido perfeccionando nosotros los mecanismos de transparencia. Establecimos en una página de redes sociales las transmisiones en vivo, en tiempo real. Ahí está permanentemente la cámara durante nosotros sesionamos. Únicamente hacemos pausas cuando hay trabajos grupales para poder después discutir en plenaria. Mire que ha sido importante en todo este proceso la forma, digamos, democrática con que se ha ido conduciendo el trabajo de la Junta. Todos los sectores tenemos participación directa y ha sido un gran acierto de la Junta, de mi punto de vista, la construcción de los instrumentos que han servido durante todo este proceso. ¿Por qué eso?
permite reforzar la ley, reforzar los principios de transparencia, de máxima publicidad, de objetividad a la hora de los procesos de evaluación y de recepción de documentos y tachas, como en este caso que estamos en esta fase. Y eso ha sido producto del debate respetuoso interno que nos ha llegado a nosotros, nos ha llevado a tener acuerdos. La mayoría de los acuerdos de la Junta Nominadora son unánimes. Será uno o dos que hemos tomado por mayoría, pero eso ha sido producto de la discusión y el debate respetuoso de las ideas y la construcción de estos instrumentos que publicamos el 14 de octubre, tal como lo manda la ley, estableció las reglas del juego claramente para que el proceso se desarrollara con la transparencia que lo ha venido haciendo. Sí, se superó el tema de las críticas también de personas que se vieron quizás no favorecidas en este proceso. Sí, precisamente nosotros, como establecimos las reglas claras desde el principio, las publicamos antes de que comenzara el proceso de postulaciones. Quien se somete a un proceso de selección debe de regirse y ceñirse a esas reglas. Y cuando ha habido algún reclamo, nosotros hemos estado atentos a responderlo. Por ejemplo, dimos, en el caso de la prueba escrita, dimos revisión, se hizo de manera pública, transmitido por los medios de comunicación. También en todo el proceso ha existido la posibilidad de interponer recursos. La Junta Nominadora, aun cuando no es un organismo de juzgamiento, ha dado respuesta motivada y fundamentada en derecho de cada una de las peticiones que se han presentado a la misma y se le ha notificado inmediatamente a la persona que así lo ha solicitado. Entonces, esto ha permitido avanzar, ¿verdad? Ir superando esas pequeñas situaciones en que han habido algunos cuestionamientos de quienes han quedado al margen del proceso. Sí, abogada, ahora, esta situación, por supuesto, se espera que no vaya a generar ningún tipo de inconveniente o que vayan a venir personas a decir que ustedes como Junta Nominadora afectaron a algún candidato. Bueno, estábamos en un proceso anteriormente, la fase que acabamos de concluir de autoexclusión, ¿verdad? Por no haber superado alguna de las pruebas. Estamos en otra fase investigativa y de denuncias y tachas que obviamente le corresponde a la Junta Nominadora, después de una revisión exhaustiva, identificar qué personas no cumplen con la idoneidad y que sean excluidas dentro del proceso. Como bien lo dije, Mario, a pesar de que no somos un ente jurisdiccional, nosotros como Junta Nominadora tenemos el compromiso de establecer cuál es la motivación para excluir a una persona del proceso. Y pues a la gente le asiste el derecho de presentar lo que estime pertinente, y nos han presentado varios recursos. Por ejemplo, ahorita de los 4 resoluciones que emitimos la semana pasada, tenemos 2 recursos de reposición. Nosotros ya estamos resolviendo esos recursos de reposición para responder a cada una de las personas postulantes. Entonces es un compromiso también dar respuestas a las personas postulantes que obviamente es natural, ¿verdad? Que se sientan con el derecho, y lo tienen, de presentar los recursos que estimen pertinentes, pero hay que recordar que el órgano, la Junta Nominadora no es un órgano jurisdiccional. Sí. Somos una junta de selección y esa es nuestra aspiración. Sin embargo, desde el momento que creamos todos estos documentos, como el protocolo, el reglamento, se establecieron cuáles eran los parámetros de funcionamiento de la Junta Nominadora, y no lo estamos ejerciendo o practicando en un caso concreto. No va dirigido contra una persona porque es este o porque es aquel, sino que ya estaban establecidos los procedimientos, el reglamento de la ley, que como bien lo dijo Tomás, pues fueron documentos que la Junta Nominadora ha ido creando o creó en su momento oportuno y que van a servir para que en las próximas juntas ya tengan a bien y tomen en consideración los instrumentos que la Junta Nominadora ha realizado. Entonces, eso nos ha permitido tener una legitimidad, porque el funcionamiento de la Junta y la práctica de la resolución que se le notifica a una persona postulante que queda excluida del proceso no es al azar, sino que tenemos una fundamentación jurídica y legal basado ya sea, por ejemplo, en el reglamento de la ley del funcionamiento de la Junta Nominadora, o por ejemplo
ejemplo, en este momento de las denuncias y tachas, en el protocolo de denuncias y tachas. Alguna información pues tiene que también cuidarse, por ejemplo, las denuncias que están siendo investigadas a través del Ministerio Público, sí, pero sí se puede hacer una relación para determinar la idoneidad de las personas postulantes. Entonces, como Junta, pues, en el marco de lo que nos establece la ley, protegemos también a las personas postulantes, fundamentándonos en legal y debida forma el por qué quedan excluidas del proceso. Sí, Tomás. Sí, mire, nosotros tratamos de hacer este proceso lo más riguroso y objetivo posible porque, uno, nosotros solo el público tiene como el enfoque en la búsqueda de los malos, digamos, de los que no son idóneos, pero también hay que, como decía la compañera, proteger también a los candidatos que están limpios, que son personas que no tienen tachas, que no tienen y que tienen méritos, y eso es importante. Por otro lado, también nosotros sabemos de que somos una entidad que estamos tratando con abogados, con personas que manejan el derecho y que estamos expuestos también a la posibilidad de demandas y en fin, de cualquier tipo de recurso que si nosotros damos un paso en falso vamos a poder tener consecuencias. Entonces, por eso es que no siempre vamos a actuar con la rapidez en las ciertas decisiones como algunas personas del público, tal vez que desde afuera se mira la situación como que ¿por qué no sacan a tales y tales y tales? ¿Va? Si hay como, la gente tiene pues en su cabeza nombres de personas que en su idea deberían ya haber salido, pero nosotros que somos los que estamos frente a los toros, sabemos cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar eso, porque no lo podemos hacer de manera arbitraria, antojadiza, voluntarista, sino basado, cada paso debe ser muy bien fundamentado para nosotros, en primer lugar, para que sea una decisión muy bien cimentada, nosotros también proteger nuestra seguridad jurídica, ¿verdad? Y que el público sepa que los que van a quedar ahí y los que son excluidos pues son los que merecen o no merecen haber sacado o entrado. Sí, algo que se criticó en un principio por parte de la oposición al Congreso, abogado, fue que según la ley que se aprobó, la Junta Numeradora tiene que enviar información actualizada al Congreso Nacional, o sea que el presidente Redondo tiene que estar enterado prácticamente de todo. ¿Se ha enviado toda la información al presidente Redondo? Bueno, al inicio se solicitó a los postulantes un original y una copia de su expediente. Ese expediente fue el que se remitió al Congreso Nacional, excluyendo la información confidencial del postulante. Esa es la información que se envió en su momento al Congreso Nacional. Así está establecido en la ley y así lo cumplimos nosotros. Pero eso no significa de ninguna manera nada más que poner en conocimiento del órgano legislativo de las postulaciones que se dieron en su momento. La Junta tuvo el cuidado de proteger los datos confidenciales de cada uno de los postulantes y se extrajo de esa información precisamente para devolvérsela al postulante de la copia que acompañó. Eso ha sido el único momento. Quiero aprovechar para hacer también una acotación en cuanto al tema de tachas y denuncias. Una tacha o una denuncia, como usted muy bien lo apuntaba al inicio del programa, debe ser debidamente analizado. Que una persona esté tachada o denunciada en este momento no significa falta de idoneidad. Significa que hay una tacha o una denuncia que debe analizar la Junta si es procedente o no es procedente, o si es admisible o no es admisible, dependiendo de las condiciones que cada una de estas tachas o denuncias revistan, porque ocurre en estos casos, y todos los que hemos sido, digamos, en algún momento, yo fui funcionario judicial en algún momento, sabemos que a veces se utilizan estos mecanismos para generar algún perjuicio a la persona, porque simplemente por criterios subjetivos o personales, o por apartar, en el caso de los jueces, del conocimiento de un asunto, se le denuncia, aunque no tenga fundamento. Entonces este proceso va a tener una consecuencia una vez que la Junta efectivamente tome una decisión al respecto.
Sí, abogada. Sí, fíjese que también, para ampliar un poquito, es importante que la ciudadanía, el pueblo hondureño sepa que nosotros no somos un ministerio público, un órgano de investigación. Nosotros actuamos con la información que nosotros tenemos en nuestro poder. Por ejemplo, nosotros, como le mencioné anteriormente, giramos instrucciones a diferentes instituciones del país para solicitar información de estas 105 personas que estaban en ese momento cuando se hizo la etapa de las investigaciones. Y en base a ese marco, nosotros investigamos con la información que para tal efecto nos llega a la Junta Nominadora. Y ahora también, a través de las denuncias Itacha, nos permite identificar o ampliar de algún tipo las denuncias, los informes que recibimos. Por ejemplo, algunas de las personas que fueron excluidos, de las 4 personas que salieron en la fase anterior, algunas de ellas han sido denunciadas en este término de denuncias Itacha. Entonces nosotros vamos a actuar y vamos a analizar la información conforme a lo que el pueblo hondureño nos facilite. Y conforme a lo que usted preguntaba en el tema del Congreso Nacional, la información que tiene el Congreso Nacional es la misma información que tienen ustedes como medios de comunicación, que tienen las organizaciones de sociedad civil que llegan a nuestro pleno. En mi condición de secretaria general de la Junta Nominadora le aseguro que la información que se ha enviado y lo que solicita el Congreso Nacional se limitó únicamente a remitir, como dice la ley, los los expedientes que nosotros recepcionamos y que las personas postulantes sabían que tenían que ser remitidos al Congreso Nacional. Y para conocimiento de la ciudadanía también, esos mismos expedientes que los tiene el Congreso Nacional también están en el portal de transparencia. Entonces cualquier persona, no solo el Congreso, puede tener acceso a esa información. Han sido 2 cosas que el Congreso Nacional se le ha planteado, o que el que tiene conocimiento del Congreso Nacional. Los expedientes, que en ese momento fueron los 185, copias de cada uno de ellos, sacando obviamente la información patrimonial, información susceptible, por ejemplo, la información, cuántos hijos tiene, cómo se llama su pareja, cuántas cuentas bancarias, cuántas casas, cosas que son atinentes de manera personal y que nosotros incurriríamos en un delito si suministramos esa información, no solo al Congreso Nacional, a cualquier persona que nos la dé, porque es una información patrimonial y susceptible. Imagínese usted lo que podrían hacer en contra de una persona si sabe, por ejemplo, dónde usted vive. Entonces se debe de proteger la integridad de la persona postulante que se sometió a este tipo de proceso. Sí. Y la otra cosa también fue cuando solicitamos como Junta Nominadora un aporte del Congreso Nacional, que finalmente nos dieron un aporte económico para el funcionamiento de la Junta Nominadora. Pero de ahí, de esos 2 escenarios, de esos 2 aspectos, no hemos tenido más cercanía con el Congreso Nacional. Sí, Tomás. No, realmente han evacuado, digamos, en términos generales las preguntas. Lo único, yo diría que la población aproveche la gran cantidad de información que existe en el portal de la Junta Nominadora. Ayer bromeábamos con algunos periodistas, ¿verdad?, sobre esa situación de que están enfocados en cosas de repente secundarias, pero lo toral, los aspectos clave de la información no las están investigando. Y sería interesantísimo que lo hicieran, porque se van a sorprender de las cosas que van a encontrar ahí. Sí, bueno. Con eso de los expedientes, por ejemplo, fíjese que hay al menos 40,000 copias escaneadas, ¿verdad? Entonces sí es información bastante enriquecedora que está a beneficio y exposición del pueblo hondureño. Honduras requiere de un poder judicial independiente y fortalecido, y para eso es necesario que las fuerzas políticas que conforman el Congreso Nacional arriben a acuerdos que permitan tener esa Corte Suprema de Justicia que anhela la sociedad hondureña, que anhela el pueblo hondureño, que ha sufrido precisamente de esa ausencia de justicia, que es una obligación darle a la población que tiene esperanzas en que nuestro país pueda cambiar, pueda transformar y pueda desarrollarse. Gracias, abogado Mario Urquía, gracias, abogada Sabión, don Tomás Andino, gracias por haber estado con nosotros en el foro.
la entrevista tocando este tema que por supuesto es de suma importancia e interés para los hondureños. Les deseamos aquí desde Canal 11 buena suerte en todo este proceso. Sabemos que es una situación de bastante responsabilidad y que va a encaminar para que todo este proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia se realice con transparencia y con tranquilidad, porque es lo que necesita realmente nuestro país. También gracias a los televidentes de Canal 11 por haber estado con nosotros en el foro de la entrevista. Les invitamos a continuar con nuestra programación. Buenos días.